Hola, buenas tardes. Soy Carlos y hoy vamos a ver el último vídeo tutorial referente al análisis del balance de situación. En los anteriores tutoriales hemos estado estudiando el balance, por un lado de forma gráfica, basándonos en el concepto de fondo de maniobra, y por otro lado hemos estudiado también los porcentajes. Comparábamos cualquier partida del balance con el total del activo y eso nos permitía, pues bueno, tener una idea de una forma bastante sencilla de la situación financiera de la empresa. Lo último que vamos a ver en relación al análisis del balance de situación van a ser los ratios. Los ratios financieros, los ratios de estructura económica que corresponderían al activo y los ratios de estructura financiera que pertenecen digamos, a las partidas del patrimonio neto y pasivo. Un ratio no es más que un cociente entre dos magnitudes que tienen una cierta relación y por tanto se pueden comparar. Ratios hay muchísimos, pero nosotros nos vamos a limitar a unos pocos ratios que nos permitan hacer un estudio sencillo de la situación financiera de la empresa y así hacernos una idea mejor de cómo se encuentra esta empresa en relación a su endeudamiento, en relación a su capacidad para poder hacer frente a las deudas a corto plazo. Por un lado, en los ratios de estructura económica, como hemos dicho, son los ratios que estudiarán el activo. La estructura económica en un balance es lo que se denomina el activo. En el activo podríamos tener dos ratios, podríamos tener muchos más, pero nos vamos a ceñir a unos pocos para no marearnos. Uno sería el peso del activo corriente, es decir, activo corriente dividido entre activo total. En este ratio lo que estamos analizando es qué porcentaje o qué parte del activo total corresponde a bienes y derechos a corto plazo, o sea que se convertirán en liquidez a corto plazo. Y luego tenemos el peso del activo no corriente, que es pues el complementario, digamos, que es qué parte del activo total corresponde a activo no corriente, bienes y derechos a largo plazo. No se puede hacer un análisis de estos dos ratios sin saber o sin conocer qué tipo de empresa es, si es una empresa comercial, una empresa industrial, ya que, bueno, dependiendo del tipo de empresa y del resto de empresas del sector, podremos decir si estos porcentajes son correctos o no. Imaginemos una empresa industrial, requerirá una gran cantidad de activo no corriente, de bienes de inversión, de maquinaria. En cambio, una empresa de servicios eh, no requerirá ese tipo de inversión y por tanto los porcentajes, los ratios deberán ser diferentes. Por otro lado, vamos a estudiar los ratios de estructura financiera que nos va a comparar partidas del patrimonio neto y del pasivo. Dentro de los ratios de estructura financiera podríamos mirar un ratio de endeudamiento que compararía el pasivo, es decir, las deudas, tanto a largo como a corto, por el total del patrimonio neto y pasivo. Este ratio debería de estar entre 0,5 y 0,6. Bueno, como he dicho anteriormente y en otros vídeos, estos números habría que estudiarlos más a fondo y dependen de muchos otros factores, pero como criterio orientativo puede servirnos estos valores. 0,5-0,6 querría decir que las deudas a largo plazo deban de ser entre el 50 o el 60% del total del patrimonio neto y pasivo. Otro análisis del endeudamiento podría ser comparar las partidas también del pasivo, tanto a largo como a corto plazo, es decir, corriente y no corriente, entre el patrimonio neto. Aquí el valor debería estar entre 1 y 1,5. Otra sería el peso del pasivo corriente, que compararíamos las deudas a corto plazo por el total del pasivo. Bueno, aquí entiendo que
cuanto menos deudas a corto plazo menos vayan a vencer en el corto plazo, pues mucho mejor, ya que bueno, nos dará una mayor fiabilidad a la empresa. Y por otro, el peso del pasivo no corriente, que sería también el complementario al anterior, que sería pasivo no corriente dividido entre el total del pasivo. Cuanto más mayor sea el pasivo no corriente, siempre y cuando no sea excesivo, mucho mejor, ya que eso supondrá que tendremos menos pasivo corriente. También habrá que ver qué porcentaje, ¿no? Porque deberíamos de comparar esto, por ejemplo, con el último ratio, que sería el de autonomía financiera, que comparará lo que son los recursos propios, el patrimonio neto, por el total de deudas. Como hemos dicho, bueno, esto tendría que estar entre 0,7 y 1, ya que el patrimonio neto debe de suponer entre el 40 y el 50% del total del patrimonio neto y pasivo, tal y como vimos en el anterior vídeo. Por último, los ratios de liquidez a corto plazo. Estos nos van a analizar las partidas del activo corriente y las va a comparar con las deudas del pasivo corriente. Está muy relacionado con otros conceptos que hemos visto anteriormente, como el fondo de maniobra, etcétera. Aquí el activo corriente, el primer ratio sería el que compararía las tres partidas del activo corriente, sería la de existencias, recordemos que eran existencias, realizable y disponible, ¿no? Pues comparará las tres partidas dividido entre el pasivo corriente. Tal y como hemos visto en anteriores vídeos, el activo corriente debe ser mayor y bastante mayor que el pasivo corriente. Debería estar entre 1,5, es decir, como mínimo pues más, o sea, 1,5 y 2, ¿vale? El ratio sería correcto. Un ratio muy utilizado es el test ácido, el test del ácido, que al activo corriente le quita las existencias, ya que es la partida menos líquida de las tres, y lo compara con el pasivo corriente. Esto debería estar próximo a 1. Entre 0,8 y 1 sería un índice bastante adecuado, se podría considerar. Y por último, el ratio de tesorería, que este es el que es el dinero líquido, o sea, comparará la tesorería más las inversiones financieras temporales, es decir, las acciones que podemos convertir cuando queramos en dinero, por eso se las suma a la tesorería, y lo dividiríamos por las deudas a corto plazo, pasivo corriente. Este ratio debería ser inferior a 0,75. Si fuera mayor, podríamos interpretar de que tenemos muchos recursos de tesorería mal invertidos y por tanto tenemos excesos de tesorería. Por último, los ratios de liquidez a largo plazo nos va a comparar deudas y patrimonio siempre a largo plazo, ¿no? Está por un lado el ratio de solvencia, que nos va a comparar el total del activo por las deudas a largo plazo y a corto plazo, el pasivo. Y este ratio debería estar entre 1,7 y 2. El ratio de cobertura, que va a comparar el patrimonio neto más las deudas a largo plazo y lo divide entre el activo no corriente. Debería estar entre mayor a 1,2, debería de ser. Y por último, el de autofinanciación, que va a medir la parte que corresponde a autofinanciación, a patrimonio neto, a recursos propios. Y este debería de estar entre 0,4 y 0,5, tal y como hemos visto anteriormente, ya que dijimos que el patrimonio neto debería de ser un 40, un 50% del total de la suma del patrimonio neto y pasivo, es decir, también del activo. Bueno, vistos los ratios, nos basamos en el ejemplo que hemos visto en los anteriores tutoriales, donde teníamos las principales masas patrimoniales, sus importes, y esto nos va a permitir que al tener ya estos importes los ratios financieros. Los vamos a ver aquí.
Vemos, por ejemplo, que el activo corriente supone un 40% del total del activo, mientras que el activo no corriente es un 58%, es un 0,58. Vemos también que varían muy poco, no varían, mejor dicho, de un ejercicio al siguiente en porcentaje. El ratio es el mismo. No podemos decir mucho sobre estos dos ratios, como hemos dicho, ya que dependerá mucho de qué empresa hablemos. Luego, los ratios de endeudamiento, vemos que el endeudamiento era bastante alto, que eso ya lo analizamos con los porcentajes. Teníamos un ratio de bastante alto, un 70% corresponde a deudas del total del patrimonio neto y pasivo, eso es mucho. Y el segundo criterio pues también nos da un poco la misma idea. Vemos también que bueno, que aunque son ratios altos, han ido mejorando de un ejercicio a otro, ha mejorado la situación financiera de endeudamiento. Luego, en relación el peso del pasivo corriente, es decir, el pasivo corriente es las deudas a corto plazo son muy altas, porque es un 0,58, es decir, de cada euro, o sea, de cada euro que forman los recursos financieros de la empresa, 58 céntimos corresponden a deudas a corto plazo. También mejora ligeramente de un ejercicio al siguiente. Y bueno, el complementario este sería pasivo no corriente, que son la parte que corresponde a deudas a largo plazo. También las deudas a largo plazo disminuyen. O sea, digamos que la empresa mejora financieramente, pero está muy lejos de los valores óptimos. Y autonomía financiera, es decir, la empresa tiene 0,40 y 0,47. Por último, los ratios de liquidez también están muy lejos de los valores óptimos, como vemos. También habíamos analizado esto, lo habíamos comprobado en los porcentajes horizontales y verticales y también en los gráficos, las valoraciones son las mismas. Aquí vemos que el ratio de liquidez está por debajo de 1, por tanto hay muy probable posibilidad de insolvencia, aunque vemos que mejora. Ese tenía que estar por encima de 1,5 a 2, más o menos sería una cantidad correcta. El test ácido también, que debería estar cerca de la unidad, vemos que está muy por debajo de la unidad, está en 0,31, 0,36. Y bueno, el test de tesorería pues está quizás en valores posiblemente algo más correctos. Vemos que si bien el ratio de liquidez y el de test ácido sí que mejoran ligeramente, el ratio de tesorería empeora de un año a otro. Podemos decir que la empresa está en general mejorando su situación financiera, pero todavía le queda mucho para estar en una situación financiera adecuada y que podamos asegurar que esta empresa no vaya a tener problemas de solvencia. Y bueno, por último, pues los ratios de solvencia también 1,40, 1,47, de cobertura 0,71. Más o menos todos nos están diciendo lo mismo, que es una empresa muy endeudada, por un lado, y por otro lado poco autofinanciada, como vemos en el último ratio, donde ratio de autofinanciación estaba en 0,29, 0,32 cuando tenía que estar como mínimo en 0,4. Si bien también todos los ratios parece que mejoran, o casi todos mejoran de un año a otro, pero parece que esta empresa tiene ciertos problemas financieros, o eso vemos con los ratios que nos dan. Habría que ver más factores, comparar esta empresa con empresas del mismo sector, y bueno, eso ya nos permitiría hacer mejores valoraciones, también ver la calidad también de la deuda a corto plazo y los derechos de cobro a corto plazo, para también saber si realmente esta empresa podrá hacer frente a sus pagos o va a tener problemas. Bien, con esto terminamos el análisis del balance de situación. En próximos vídeos veremos el análisis, pero de la cuenta de pérdidas y ganancias.
Un saludo y buenas tardes.